Quirón en astrología nos revela aspectos de nuestra identidad en relación a aquello que tenemos que sanar, heridas físicas o psicológicas que tenemos que ir superando a lo largo de la vida. Hoy vamos a hablar junto con Lucía en este video de cómo poder hacer más consciente la influencia de Quirón en nuestra carta natal. Bienvenidos a Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bien, vamos a estar hablando entonces del planeta Quirón. Hola Florencia, ¿cómo estás? Quirón en la astrología es considerado en realidad un centauro, ¿no? O planetoide, se lo llama también así, ya que si comparamos su influencia con la de los otros planetas, que hoy en día está teniendo mucha más presencia y se le da más reconocimiento a la influencia de Quirón, pero no es un planeta al igual que todos los otros que conocemos en general, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, ¿no? Hasta Plutón, sino que Quirón tiene una particularidad, que es, no tiene el mismo tamaño, ¿no? Y por eso se lo llama un centauro o planetoide. Sí, se lo llama planetoide, tiene características particulares que Sí. le dan su trayectoria irregular, ¿no? Uh-huh. Este planetoide se encuentra ubicado, para que ustedes se imaginen el sistema solar, se encuentra ubicado entre la órbita de Saturno y la de Urano. Y tiene un ciclo bastante lento en astrología. Ustedes habrán escuchado mencionar, si siguen nuestros videos, que hay planetas considerados personales y planetas considerados transpersonales en astrología. O también a veces los llamamos los planetas rápidos. Por ejemplo, la Luna tiene un ciclo muy rápido de 28 días, o otros más lentos, ¿no? Muy lentos, como por ejemplo el caso de Plutón, que es el último, ¿no? Quirón tiene un ciclo que tarda en dar una vuelta completa de 50 años, ¿no? Y como decía, se encuentra ubicado entre Saturno y Urano. Saturno tiene un ciclo de 29, Urano tiene un ciclo de 84, y fue descubierto recién en 1977, o sea que es relativamente nuevo, entre comillas, en cuanto a su descubrimiento en la astrología moderna. No obstante, esto ya estaba en la mitología y en la antigua astrología. Quirón era considerado como centauro, como educador, como sanador de los dioses en los relatos mitológicos, ¿no? Y la astrología y la mitología han estado unidas desde tiempos muy antiguos, ¿no? Así que hablábamos con Lucía antes de ponernos a preparar este video, de qué importante traer en este caso también algunos de los aspectos mitológicos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Quirón y para poder extraer mejor su significado y también descubrir qué es lo que representa para cada uno de nosotros. Sí, tal cual. Siempre es muy interesante, especialmente en el caso de Quirón, ir al mito que se conoce de la mitología griega, porque nos ilumina mucho en cuanto al significado que va a tener luego en lo psicológico en la carta natal. Y bueno, para cortarles brevemente un poco en lo que consiste, ¿no? En la enseñanza que había en la mitología acerca de Quirón, que es el conocido como el sanador herido, y en este relato se explica por qué. Ya en su nacimiento, ¿no? En su concepción, hay un evento destacado que es que Quirón nace de la unión entre Cronos, que es Saturno, era llamado Cronos en la mitología, y una ninfa, Filira, de la cual se enamora y empieza a perseguirla desesperadamente. Ante esto, esta ninfa pide a Zeus, que era el dios del Olimpo, que la transforme en una yegua para poder escapar de Cronos. Sin embargo, Cronos se transforma a su vez en caballo para poseerla, y de esa unión nace Quirón, que por eso lo vemos en su imagen, ¿no? Y como siempre se lo representó, un centauro, mitad caballo y mitad hombre. En el nacimiento de Quirón, su madre queda espantada, no lo acepta, no quiere el fruto de ese vínculo, y pide a Zeus que la convierta a ella en un árbol de tilo para no tener que amamantarlo. De ahí que ya vemos una primera herida en la vida de Quirón, que es el abandono, ¿no? Sin embargo, tiene suerte porque lo adoptan Apolo y Atenea,
que eran dioses vinculados a la sabiduría, a las artes, a los conocimientos. Entonces Quirón crece como un sabio, aprendiendo las artes curativas, desarrolla una gran bondad también en su personalidad, y se convierte así en un sanador. De hecho, se relaciona a Quirón con muchos temas asociados a la salud, ¿sí? A la enseñanza también, se convierte, fíjense todos los conocimientos que va aprendiendo, música, guerrero, astrólogo, ¿no? Y después aprende a instruir a otros. Por eso también Quirón se lo relaciona con las figuras de los maestros, de los guías, basados en una cultura superior. En los mitos, aparece la figura de Quirón en varios mitos como el maestro de grandes héroes, como Heracles, Aquiles, Orfeo, ¿no? Que recibieron sus enseñanzas. Y siempre aparece esta idea de que él tenía esta misión de aliviar el sufrimiento de los otros y de guiar a los otros. De hecho, algo que me llama mucho la atención, la palabra quirófano viene de Quirón, ¿no? El que procura el bien del otro, ¿no? Una instancia donde debería darse eso, ¿no? El que tiene la capacidad de curar el dolor ajeno. ¿Qué es esto de la herida de Quirón? Aparece también en un mito, en un relato, que es que en una instancia, un día de descanso, Hércules hiere a Quirón accidentalmente con una flecha del veneno envenenada, con el veneno de la hidra, y allí le produce una herida que va a ser incurable para Quirón, que incluso con todos los conocimientos, los dotes que tenía, no podía curarse a sí mismo esa herida, y además los dioses le habían dado el don de la inmortalidad. ¿Esto a qué lo llevaba? A que estaba herido y a la vez era inmortal. Estaba en esta paradoja, ¿no? De tener que vivir en dolor, en sufrimiento. Y esta va a ser una de las claves, ¿no? De lo que nos viene a enseñar como aprendizaje en la escuela de la vida. Bueno, en otra instancia del mito, Quirón ofrece a Prometeo, que había sido encadenado por robar el fuego de los dioses y entregarlo a los hombres, que es Mercurio, Prometeo, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante para extraer enseñanzas psicológicas, ¿no? Que había en todos estos relatos mitológicos, como lo hiciera Carl Gustav Jung, por ejemplo, y otros. Bueno, Quirón intercambia su mortalidad con la de Prometeo y así logra dejar de sufrir, entrega su inmortalidad para liberarse del dolor. Entonces, de todo el mito, ¿no? Si hacemos una reflexión, una de las preguntas que surgen y que nos ayudan a revelar el simbolismo de Quirón en la carta natal es: ¿cuál es el rol que ocupan el dolor y el sufrimiento en la vida humana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y hay muchos símbolos para interpretar ahí, ¿no? Empezando con esta imagen del centauro, que es mitad hombre y mitad caballo. O sea, a veces pensamos que los seres humanos estamos a mitad de camino entre el mundo animal y el mundo, como lo llaman algunos, de los devas, ¿no? De los dioses. Y que tenemos en nosotros una naturaleza animal también y una naturaleza que no es compartida con el reino animal, que es esta capacidad de elevarnos a través de un desarrollo de la conciencia. El centauro en astrología no puede hacernos pensar en otro signo que el Sagitario, signo que se emparenta por este simbolismo con la naturaleza de Quirón, aunque no podríamos decir que Quirón rige Sagitario para nada. También se lo emparenta de alguna forma con Virgo, sí. El otro signo que tiene que ver mucho con los temas de la salud y de la educación, como vos bien comentabas. Y por otro lado, esto de que es herido, que no se puede sanar. Hay un relato, una de las parábolas en el Evangelio, donde un médico, en diálogo con el maestro Esenio, recibe una enseñanza del mismo que le dice: si eres médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Y la palabra Esenio, del cual se originan muchos grupos del inicio de la era cristiana que dieron estas enseñanzas, Esenio significa curador o sanador, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que él podía curar a otros, pero no podía curarse a él, ¿no? Es decir, le faltaba un conocimiento. ¿Y qué conocimiento le faltaba? Le faltaba el conocimiento de sí mismo. Es decir, había aprendido, como vos muy bien contabas, Lu, con sus padres adoptivos, digamos, Palas, Atenea y Apolo, nada menos que dioses del Olimpo asociados
con las más altas artes y ciencias, pero le faltaba una parte, un conocimiento que tenía que ver con conocerse a sí mismo. Y entonces pierde su inmortalidad, o sea, muere, muere para renacer, ¿no? Otro de los símbolos importantes, ¿no? ¿Cuántas veces uno en un proceso de sanación física, psicológica, aunque las dos cosas no están separadas, experimenta este sentido de morir, tener que morir a algo, tener que sacrificar algo para poder nacer a una nueva etapa, en este caso a una nueva identidad, ¿no? Así que no hay nada literal en el mito. Y también me gustaría agregar que dolor y sufrimiento, aunque muchas veces lo asociamos como que es lo mismo, en realidad, sí, específicamente cuando hablamos de dolor, hablamos de un dolor físico, ¿no? Una herida física, una dolencia física, pero cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de sufrimiento mental, ¿no? Muchas veces unos y otros se acompañan, por supuesto, porque somos seres psicofísicos, ¿no? Pero cómo ir a través de la astrología, de la psicología profunda, del autoconocimiento, cómo poder ir abordando el tema del dolor, como vos muy bien preguntabas, desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque en principio nadie busca el dolor, nadie quiere sufrir, sin embargo, nos lo encontramos en la vida todo el tiempo. ¿Y qué significa que haya dolor y que haya sufrimiento en la vida, ¿no? Un tema que también el budismo abordó, un tema muy profundo. Y habitualmente, Lu, uno reacciona con emociones negativas, ¿no? O uno se enoja, o uno se victimiza frente al dolor, frente a la herida, frente a la enfermedad, o uno se deprime, todo depende de su tipo psicológico también, se llena de resentimiento, depende, ¿no? Pero sería, ¿qué pensás vos? ¿Sería este el mejor camino a tomar frente a esta experiencia o Quirón estaría proponiendo algo diferente? Bueno, pienso que esas opciones que enumerabas nos producen un estancamiento, ¿no? O sea, me quedo estancado o identificado, ¿no? Como decimos, en ese sufrimiento, hasta el punto que me termina definiendo, soy esa herida, ¿no? Y hoy, fíjense que como que genera cierta atracción incluso hablar de la herida, ¿no? Nos gusta en un nivel sentirnos heridos porque nos deja en un estado de, bueno, hay causas que no tienen que ver conmigo que me provocan el dolor, el sufrimiento, las dificultades, pero acá se plantea otra cosa, ¿no? Pienso que el arquetipo de Quirón plantea el superar ese dolor natural, sufrimiento natural, que es parte de la escuela de la vida, y que como plantea el budismo, ¿no? Es lo que genera la conciencia. El dolor y el sufrimiento nos lleva a realizar un aprendizaje. Y por eso Quirón, a pesar de que él mismo sufría, se entregaba a poder ayudar a quienes podían recibir sus enseñanzas. Creo que ahí también hay una clave, ¿no? En relación a este proceso. Totalmente, ¿no? Porque a la vez, si bien por un lado le faltaba un conocimiento y el mito deja entrever de que al final lo adquiere porque muere a una parte de sí, pero también cuando uno ha experimentado algo, también tiene la capacidad o la sensibilidad para ponerse en el lugar del otro de una manera más consciente, porque conoce el proceso, porque puede comprenderlo desde otro lugar, ¿no? Y no por ahí ese aspecto negativo que muchas veces podemos tomar frente al dolor, frente al sufrimiento, que son los otros los que me hacen sufrir, ¿no? La culpa está en el otro y esta tendencia a victimizarse. Todos en nuestra carta natal tenemos a Quirón en algún lugar, es un arquetipo, ¿no? Es decir, como todos tenemos una luna, un Mercurio, una función mental, un ascendente. Entonces, qué importante empezar a reconocer en nuestra carta natal el lugar en el que lo tenemos, el signo, la casa, los aspectos, para poder ir entendiendo de qué va nuestro proceso, digamos, de aprendizaje en esta vida, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con experiencias que en algún punto pueden ser quizás dolorosas, o pueden ser vividas como
en parte con este rechazo inicial que tiene que ver con el mito también, una experiencia que rechazamos porque nos duele o porque es una herida que todavía está abierta, pero que a la vez se puede ir superando porque Quirón y ese sufrimiento es el que también nos trae conciencia a la larga, si vamos haciendo algo con eso, ¿no? Que nos puede servir, como vos decías, para ayudar a otros, en la medida en que nos vamos ayudando a nosotros mismos también, ¿no? Si no va a ser imposible poder, y hoy está un poco de moda con este complejo mesiánico de Neptuno en Piscis, de que muchas personas se constituyen como sanadores, ¿no? O realmente, pero la pregunta sería, ¿realmente nos hemos curado a nosotros mismos en lo profundo o todavía nos queda trabajo para seguir haciendo? Y en general la respuesta es que es un largo camino, ¿no? Es un largo camino y que involucra toda la carta natal, por supuesto. Hoy elegimos hablar en particular de Quirón, pero podríamos hablar también de Saturno, podríamos hablar también de Plutón, entre otras cosas. Sí, algo que me pareció muy interesante al estudiar el arquetipo de Quirón en relación a todos estos procesos tiene que ver con el ciclo, que justo en el video que hicimos la semana pasada hablábamos de un ciclo importante en la mitad de la vida. Y fíjense que siempre que los planetas vuelven en su movimiento al mismo lugar donde estaban el día de nuestro nacimiento, hablamos del retorno. El retorno de Quirón, como es su ciclo, que es de aproximadamente 50 años, todas las personas lo vivimos a esa edad, entre los 50 y 51. Y en general es una etapa en la que se nos puede brindar una oportunidad para concientizar más todos estos procesos. No es que hay que esperar hasta esa edad para hacerlo, ¿no? Pero sí que recuerdo una vez que habíamos estudiado en algunas clases y demás, donde, por ejemplo, ya estamos en una etapa de madurez, ¿no? Donde se nos presenta una oportunidad de cambiar el enfoque del dolor y el sufrimiento en la vida o de vivirlo con más conciencia. Por ejemplo, el hecho de que a esa edad quizás, hablando en general, ¿no? Nos toca acompañar a nuestros padres en una enfermedad, ¿no? O se produce el fallecimiento, o sea, aparecen circunstancias que nos dan esa necesidad de, bueno, en principio, como nuestra época niega mucho el rol del dolor y el sufrimiento en la vida, bueno, aceptar que es parte, ¿no? Y después poder ir haciendo ese proceso que vos explicabas recién también. Sí, sí, es un ciclo que se da una sola vez en la vida, en general, Claro. y siempre cerca de los 50 años. Y sí, totalmente, es parte de uno de los ciclos importantes, ¿no? Cada vez que un planeta vuelve a su posición natal, marca la oportunidad de entrar en una nueva etapa en relación a lo que representa ese planeta, ¿no? Y básicamente podemos decir, sintetizando, que Quirón tiene que ver mucho con la salud, tiene que ver mucho con la salud desde una perspectiva holística, o sea, psicofísica, es decir, no solo literalmente con el cuerpo, sino con conflictos, con temas a solucionar, a resolver, desde el punto de vista psicológico, mental, por supuesto, también, en relación a los distintos temas de la carta natal, y que generalmente funciona como un conflicto en la mayoría de las personas. Depende, por supuesto, el nivel de conciencia. Hay gente que logra expresar la naturaleza de Quirón con gran maestría y realmente, sin ningún complejo de por medio, se constituyen en grandes educadores, guías, verdaderos sanadores, personas que funcionan siendo como una luz de la cultura, del conocimiento, de la sabiduría, pero hoy elegimos con Lucía 3 ejemplos para mostrarles a ustedes de personajes famosos, conocidos, de distintas áreas, que tienen o tuvieron Quirón en conjunción en su carta natal con un planeta. Ustedes saben que la conjunción en astrología es cuando dos planetas están exactamente en el mismo lugar del zodíaco, es decir, no solo en el mismo signo, sino también habitualmente en el mismo grado o muy cerca, y es uno de los aspectos más fuertes en astrología, la conjunción. Si tenemos a Quirón, el sanador, muy cerca de otro planeta en nuestra carta natal, es seguro que eso va a ser un tema importante en nuestra vida, en nuestro trabajo, en las experiencias que nos vamos a encontrar como parte de todo esto que venimos hablando.
Así que si te parece, Lu, podemos ir mostrando, ¿no?, los ejemplos que creo que son muy contundentes. Sí, totalmente. Bueno, primer ejemplo es la carta de Marilyn Monroe. Vamos a mencionar solamente la posición de Quirón, ¿no? Y fíjense, Sí. como mencionamos, que está en conjunción con un planeta que es el planeta Venus, la diosa de la belleza, del amor, de la vida afectiva, ¿no? Entonces, en esta conjunción podríamos hablar de que en su vida hubo un proceso, una herida inicial, invitándola a un proceso de sanación en sus relaciones afectivas. Y esto en la casa 10, en el medio cielo, en la carta natal, ¿no? Muy expuesto todo eso estuvo a lo largo de su vida. Totalmente, o sea, su profesión, Casa 10, es una Sí. profesión, fue una profesión venusina, Venus, la diosa de las artes, de la estética, fue actriz, fue modelo, ¿no? Lógicamente. Pero como vos decías, en algún punto esa herida, Venus tiene que ver con el amor, con la búsqueda de dar afecto y de recibir afecto. Ella fue considerada un ícono de la belleza y de la Venus Afrodita encarnada en la modernidad. Fue todo un ícono en su época, ¿no? Todas las épocas van cambiando y tienen sus, sus proyecciones colectivas, ¿no? En este caso, lógicamente expresaba en ella esa búsqueda también de ser amada, de ser aceptada, y fue desde muy pequeña experimentando situaciones bastante difíciles, bastante duras en lo que tiene que ver con los vínculos afectivos, ¿no? Y después esto se expresó en sus distintos matrimonios también y demás, y como vos decías, gran parte de todas estas situaciones quedaron a la luz de lo que es el conocimiento público, ¿no? Por su misma profesión. Pero bueno, quizás uno podría pensar también que en parte esa búsqueda de ella, no sabemos si conscientemente o inconscientemente, de trabajar en ese ámbito, de dedicarse de alguna forma al mundo del arte, tenía que ver con esta búsqueda de completar ese aspecto que ella sentía que le faltaba, ¿no? Lamentablemente, bueno, como ustedes saben, falleció muy joven y demás, pero de todas formas, este es uno de los temas de su carta natal, aunque realmente hay que analizarla toda en profundidad, porque es muy complejo el análisis astrológico, no podemos tomar solo Quirón, pero hoy fíjense que es súper elocuente en este caso, tomando solo esta posición, ¿no? Después teníamos otro ejemplo también, Sí. en este caso es de Oliver Stone. Él es, para aquellos que quizás no lo conozcan, es un director de cine con muchas películas en su haber, algunas de ellas muy conocidas. Una de las más conocidas fue Pelotón, sí, pero tuvo muchas otras películas también exitosas. Y él tuvo la particularidad de que él fue a la guerra de Vietnam. Él le tocó en esa época, bueno, se alistó y fue a Vietnam. Y fíjense la posición en su carta natal de Quirón, que él estaba marcando en relación con este evento, que lo marcó a él y que después le hizo hacer varias guerras. De hecho, tiene una trilogía de películas sobre el tema de la guerra, ¿no? En este caso de Vietnam, que es que Marte, el planeta de la acción, de la lucha, lo tiene en conjunción con Quirón. Sí. Y justamente, bueno, fue herido físicamente, pero más bien hablamos de un proceso profundo de él que lo llevó también en parte, podríamos decir, como un despertar, ¿no? Al tema de la violencia y del crimen de la guerra. Y en la casa 1, ¿no? Eso condicionó su personalidad y también su actividad de allí entonces, ¿no? En cierta medida trató de concientizar a los otros a través del cine, a través de las películas, de lo que él había vivido, ¿no? De esa herida de la guerra, física y psicológica también. Totalmente. Está esta otra película, Nacida el 4 de julio, que también fue muy conocida, con Tom Cruise, y una que no es tan conocida, Entre el cielo y la tierra, pero que cierra un poco esa trilogía. Es una película muy recomendable, dura, pero muy recomendable en relación a esta experiencia que él vivió, ¿no? Y él la transmite desde ese lugar particular. Bueno, y después tenemos otro ejemplo, yéndonos ya al siglo XIX, pero seguramente muchos de ustedes lo conozcan, que es el caso del escritor Franz Kafka, ¿no? Sí. El famoso escritor
que escribió La Metamorfosis, entre otras, El Proceso también. Y en el caso de Kafka encontramos a Quirón, el sanador herido, en conjunción con dos planetas. Con Saturno por un lado, el planeta que en astrología tiene que ver con la autoridad, con la figura del padre, Saturno, con todas las estructuras, el statu quo, y Plutón, el planeta de las grandes transformaciones, de las grandes crisis, de la muerte y el renacimiento, ¿no? Así que para él Quirón representaba un doble desafío, por así decirlo, porque está tocando a dos planetas, y está en la casa 6, que es la casa del trabajo y la casa de la salud en astrología. Una de las cosas destacadas que podemos mencionar es que sí, realmente él tuvo una relación muy conflictiva con su padre, él lo cuenta, incluso en algunos relatos lo contó esto. Él tenía una visión como de su padre como una persona, una psicología como muy lúgubre, muy rígida, como un poco autoritaria, como le había quedado un sinsabor muy fuerte a lo largo de su vida en cuanto a la relación con su padre, en cuanto a las metas que su padre tenía para él, ¿no? Que él en parte se va rebelando contra muchos de esos legados que él experimentaba como muy opresores, ¿no? Desde su perspectiva. Y bueno, por eso en parte también va escribiendo los relatos donde en otro nivel esa autoridad ya no del padre, sino de la sociedad, de la época, del materialismo. Aparato burocrático. Totalmente, ¿no? Las estructuras burocráticas, sociales, políticas que a él le resultaban opresivas también y que de algún modo él lo expresó muy claramente, ¿no? En El Proceso, por ejemplo. Sí. Así que, bueno, muy, muy interesante. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, estos son muy claros en relación a, bueno, procesos que llevaron a vivir a estas personas, como vos decías, ese aprendizaje, dependiendo del nivel de conciencia, se va haciendo en distintas etapas, ¿no? Instancias. Bueno, vamos a ir a una pausa ahora, ¿no, Florencia? Y cuando volvamos, les vamos a hablar un poco más de Quirón, pero en el momento actual, porque Quirón está transitando el signo de Aries y pensamos en traerles también una breve guía para cada uno de los 12 signos, para que puedan conocer, bueno, qué proceso de aprendizaje, de sanación, al cual nos puede estar llevando Quirón en este momento a cada uno de los signos. Así que ya volvemos para continuar un poco más. Ya regresamos. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a hacer un recorrido para el tránsito de Quirón
para los 12 signos, ¿sí? Es decir, más que nada les recomendamos que ustedes se guíen por su signo ascendente, y si no saben o no se acuerdan cuál es su ascendente, pueden guiarse por el signo del Sol. Quirón en este momento se encuentra en el signo de Aries, y eso es para toda la humanidad. Tengan en cuenta que más o menos está 4 años en cada signo. Esto no quiere decir que nada más les esté dando una influencia a los del signo de Aries, nos da influencia a los 12 signos, a los 12 ascendentes, y para eso es que les vamos a dar esta guía, preguntándonos quizás, querida, qué proceso de sanación, qué aprendizaje está marcando Quirón para cada uno de nosotros. Nos encontramos en un momento especial de la humanidad, justamente después de un año de grandes transformaciones, en medio de una situación de pandemia, hay muchos temas ligados con los temas de salud, y Aries es el primer signo del zodíaco, o sea que uno podría pensar que en parte Quirón en Aries está sacando a la luz la vulnerabilidad de la humanidad frente a determinadas situaciones, pero también la capacidad de reponerse y de sacar la fuerza que quizás desconocía que tenía para poder enfrentar las dificultades. Para Aries, para los del signo de Aries, ¿qué está marcando Quirón, influenciándolos en su propio signo? Quizás puede ser un momento donde los comienzos, los inicios les cuesten un poquito más. Si bien Aries es el signo de la iniciativa por definición, es el emprendedor, quizás esté experimentando un momento de ciertas inhibiciones o de ciertas frustraciones en sus iniciativas, porque el mundo externo no responde con un sí a todas sus propuestas. Bueno, es un trabajo que pueden afrontar este momento para no enojarse, para no frustrarse demasiado, sino ir buscando las formas, las estrategias de ir superando esas dificultades, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la relación con su cuerpo, con su propia forma de presentarse a los demás desde el punto de vista físico, puede ser una oportunidad también para tomar un poquito más conciencia de la relación con su cuerpo, de la forma, de la imagen que están transmitiendo a los demás, y quizás tratar, con la influencia de Quirón, ¿no?, de superar una imagen excesivamente identificada con la fuerza y con la autosuficiencia, y encontrar un punto de mayor equilibrio. Bien, vamos a hablar ahora para Piscis. Vamos a ir en el sentido inverso de los signos, teniendo en cuenta los sectores, ¿no?, las casas por donde está pasando Quirón. Para quienes son del signo de Piscis, Quirón trae un desafío en cuanto a una necesidad en estos momentos de sanar, y esto implica obviamente el transformar, ¿no? Cómo se manejan con todo el mundo que tiene que ver con los recursos, las posesiones, tanto materiales como psicológicas, ¿no? O sea, por un lado, comprender mejor la necesidad de la seguridad material, y eso necesariamente los puede llevar a tener que reordenar los valores en su vida, ¿no? Sería bueno preguntarse en estos momentos: ¿uso los recursos que poseo, los uso conscientemente, o soy usado por ellos, ¿no? O estos me usan a mí? En relación, por ejemplo, a los valores materiales, al dinero, ¿son un fin en sí mismo o son un medio para algo más, ¿no? Y Quirón acá también va a mostrar, bueno, cómo transformar también el sentido de posesión, ¿no? No vivir tanto dependientes de lo posesivo a nivel material, a nivel de las relaciones, ¿no? Quirón puede ir marcando situaciones que traen un sufrimiento, y que si en todo este periodo, porque son varios años que está en el mismo signo, ¿no? Entonces si en este periodo nos vamos dando cuenta, puede pasar a funcionar de otro modo también. Bien, en el caso de Acuario, para especialmente los ascendentes Acuario, el signo de Acuario, Quirón está marcando de algún modo alguna posibilidad de experimentar dificultades o heridas en sus vínculos más cercanos. Puede ser en la relación con su medio ambiente inmediato, con parientes, con hermanos. Puede sentir una cierta herida en lo que tiene que ver con su capacidad para expresarse o para comunicarse con este medio ambiente inmediato, y de alguna forma Quirón, ¿qué está pidiendo? Bueno, ir buscando la forma de, dentro de lo posible, ir sanando esas heridas, quizás de situaciones que tienen que ver no necesariamente con el presente, sino de temas del pasado, de buscar la forma de comunicar sus ideas y de conectarse con los otros desde otro lugar, quizás, ¿no? Por no estar pensando que siempre la causa del conflicto que uno pueda tener en una relación está en el otro, sino también ver
qué parte le toca a uno en esos vínculos, o sea, no herir con la palabra, o con la forma en que se tiene de expresar las ideas, es una buena oportunidad para sanar a través de nuevas ideas, a través de nuevos conocimientos, que tienen que ver mucho con el sector que Quirón les está influenciando en este momento, ¿no? Así que podríamos pensar que el conocimiento o el saber también, en este caso para Acuario, es una fuente de sanación importante en esta etapa de su vida. Bien, para Capricornio, bueno, las heridas de Quirón, las dificultades pueden aparecer en el sector que tiene que ver con el hogar, con la familia, también con la figura del padre. Pueden verse diferentes manifestaciones, ¿no? O situaciones del pasado o complejos inconscientes, ¿no? Psicológicos, temas pendientes que quedan en relación a nuestro pasado, que deben ser sanados, enfocados de una nueva manera. No caer entonces en eso que hablábamos al principio, ¿no? En catalogar a los culpables y que ahí se estanque el proceso, ¿no? Sino indagar más en cuestiones psicológicas, entender más acerca de cómo funciona lo inconsciente y qué es lo que venimos a aprender. En lo concreto es recomendable evitar todas situaciones de disputas, de enfrentamientos, ¿no? De reclamos en el hogar o con la familia, y no entregarse a una violencia interna. Es Aries, ¿no? Sigue siendo Aries el signo en el que está Quirón, en relación como una reacción para Capricornio que muchas cosas no están bien, a que las cosas tampoco salen como uno espera, ¿no? Todo eso aumenta la tensión nerviosa interior, el sufrimiento, ¿no? Cómo aprender otros modos de reaccionar también. Sí, sí, bueno, en el caso de Sagitario, si bien Quirón desde Aries está formando un aspecto armónico, porque es fuego y fuego, de todos modos, digamos, puede proponer algunas heridas o temas a ir sanando en relación a los hijos, que tiene que ver con el sector que de algún modo los está influenciando, pero de todas formas, si no los tuvieran, también en relación a su capacidad de crear, de ser creativos, de expresarse, no exagerando esa tendencia a la exuberancia que a veces puede tener Sagitario. Es como que Quirón pide dar espacio también a otra forma de poder expresarnos, quizás teniendo en cuenta más las susceptibilidades que uno puede herir en los otros, evitar los excesos en la vida afectiva o los excesos en tendencias de pronto a buscar el placer o a buscar pasarla bien sin medir las consecuencias que eso puede tener en las relaciones inmediatas de uno. De todos modos, es un aspecto, digamos, más armónico, en este caso para Sagitario, que si puede dar cauce a esta búsqueda de expresar su creatividad, quizás en el plano mental también puede ser una forma más elevada de poder hacerlo, ¿no? Porque no hay que olvidarse que una de las características de Aries es que Aries rige la cabeza, y para Sagitario, Quirón en este signo y con los aspectos armónicos que da, puede incentivar su capacidad para crear cosas a través del plano de las ideas creativas, ¿no? O empresas creativas. Bueno, para Escorpio, será importante con Quirón tomar conciencia de las limitaciones en la vida, y esto puede darse a través de experiencias relacionadas con el trabajo, también con la salud o con el servicio a los otros. En el sector que pasa Quirón para Escorpio, tiene que ver con el purificar, que eso de Aries, esa actitud individualista o puramente egoísta o una independencia total, que también es algo que caracteriza a Escorpio, ¿no? Son dos signos regidos por Marte. Entonces aquí Quirón pide sanar o transformar el exceso de seguridad, de autoconfianza, que también implica muchas veces el arrasar con todo, ¿no? Yo puedo, no necesito de nadie ni de nada. Y aquí el aprendizaje al que puede llevar es aprender una sana dependencia de los demás, y que eso está implícito en la idea del servicio, en lo que los otros pueden darme y sobre todo en lo que yo puedo dar a los demás también. Bien, en el caso de Libra, tengan en cuenta que Quirón está en el signo opuesto a su signo, así que los temas que tienen que ver con sanar o curar y aprendizajes van a expresarse mucho para los librianos en el ámbito de los vínculos, de las relaciones. A veces puede ser
la posibilidad de sanar una relación que estaba en un nivel para llevarla a un nivel más profundo, más elevado. A veces puede ser que la otra persona tenga una herida y de alguna forma nos toque ayudar a la otra persona a poder superar sus dificultades, sean físicas o emocionales. De alguna forma, la actitud correcta en este caso para Libra en sus vínculos es la búsqueda, además de la búsqueda de conciliación, que siempre es propia del signo, ¿no? Buscar una unión más profunda, más auténtica, desarrollar la compasión con el otro, y tratar de poder asistir al otro en sus dificultades, porque también eso los va a poder sanar y nutrir a ellos como seres humanos, ¿no? En este caso hablando del signo de Libra. Bueno, vamos con Virgo ahora, que Quirón para Virgo plantea una necesidad de profundizar en otro nivel en las relaciones, ¿no? Tomar en cuenta, considerar el mundo interior de uno mismo y de los demás también, ¿no? Entonces, ir a una forma de comprender el sufrimiento de los demás, las emociones de los demás, desarrollar cierta sensibilidad en las relaciones, y que esto va a implicar también concientizar esa propia sensibilidad, los propios miedos que pueden aparecer proyectados en los otros, en los vínculos, y en otro plano, por el sector que transita Quirón ahora para Virgo, también pueden aparecer conflictos en el plano económico con los otros, con socios o con la pareja, pueden haber enfrentamientos por temas económicos, sufrimiento a raíz de ello, ¿no? Y estas dificultades son para qué, para el aprender la necesidad, la importancia del compartir, sin temores, sin egoísmos, ¿no? O sea, un aprendizaje hacia transformar la forma en el que manejan sus recursos compartidos, sería esta enseñanza. En el caso de Leo, bueno, otro signo de fuego que también recibe armoniosamente a Quirón en Aries, pero es una oportunidad de sanar lo que tiene que ver con sus creencias, con ideologías, de superar de alguna forma algunas ideas o creencias que se pueden haber vuelto caducas, que se pueden haber vuelto rígidas, evitar el orgullo y evitar dejarse llevar por creencias que ya se pueden haber vuelto demasiado limitantes, ¿no? Es una buena oportunidad también para transformarse a través de otro tipo de creencias, podríamos decir de una fe con conocimiento, no una fe ciega, no abrazar un nuevo dogma, sino poder reafirmarse uno en su fe y su esperanza, pero a través también de un saber, ¿no? Que tiene que ver mucho con el sector que está influenciando a Leo, Quirón, en este momento, en un sector muy elevado, si saben aprovechar esta influencia, ¿no? Bueno, para Cáncer, que es también uno de los signos que recibe de forma más tensa esta influencia, así como ya mencionamos Libra y también otro era Capricornio, el proceso de aprendizaje a través de heridas, ¿no? de sufrimiento y dolor puede venir en relación a la vida profesional y social, ¿no? Logros que no se consiguen, puede haber tensión con todos los temas profesionales, enfrentarse al hecho de que lo que les funcionaba antes ahora ya no funciona, esas iniciativas a nivel profesional que venían teniendo ya no dan los resultados que esperaban. Y aquí entonces el desafío es aprender a desarrollar una nueva flexibilidad, ¿no? Que eso quizás a veces a Cáncer le puede ser algo dificultoso, encarar nuevos desafíos en el mundo, tomar más responsabilidad o más la iniciativa para salir adelante. En el caso de Géminis, bueno, Quirón de alguna forma marca que puede haber alguna herida o alguna dificultad en relación con sus grupos, con sus amistades, pero también puede encontrar ayudas a través de las relaciones, sobre todo si está buscando otros conocimientos, sobre todo si está buscando ayuda de lo que tiene que ver con el ámbito de la búsqueda de la curación, de la búsqueda de la salud, de alguna forma también la participación en grupos, la cooperación con otros, fraternizar con otras personas, puede ser una fuente de algún modo para ellos de ánimo
de buena energía, por así decirlo, para lo que tiene que ver con Géminis, que ya de por sí es un signo del elemento aire que necesita mucho de este contacto humano y que en parte hoy en día sabemos que en cierto sentido está limitado colectivamente, ¿no? Entonces es importante para Géminis poder dar espacio a retomar esos vínculos, quizás a través de algún amigo que esté pasando un momento difícil, también les toque acompañar, también les toque ocupar un lugar de consejero, de dar contención, y hablábamos hace un rato de que es un ida y vuelta esta influencia de Quirón, donde también prestando ayuda a otros se presta ayuda a sí mismo, y prestándose ayuda a sí mismo puede luego poder ayudar mejor a los demás. Bueno, y para terminar, Tauro. Para Tauro, Quirón está transitando una de las casas de lo inconsciente relacionada con los complejos psicológicos. Para Tauro, los complejos vienen al modo Aries. Lo impulsan a salir de la rigidez, de la inercia, el ir al frente. Y durante todo este periodo quizás la herida esté en el modo en el que salgan de la comodidad, quizás de un modo demasiado impulsivo, con brusquedad. Tengamos en cuenta que está Urano en Tauro también, como ya mencionamos muchas veces, ¿no? Que hace que esto se enfatice más, y todo eso lleva a un proceso de dolor y sufrimiento, pero el aprendizaje, ¿cuál es? El aprender a no ser tan rígidos, tan estáticos, en una medida, ¿no? No ir al otro extremo tampoco. Bueno. Bien, bueno, es un recorrido que en realidad es súper sintético, ¿no? Sí. Habría que profundizarlo mucho más, pero bueno, es lo que podemos llegar a abordar en un video, pero siempre la propuesta es que ustedes estudien, profundicen y busquen una guía personalizada de su carta natal, teniendo en cuenta la totalidad, ¿no? Por supuesto. Esperamos que les haya sido de utilidad. No sé si sanador, sería demasiado ambicioso, pero sí por lo menos que sea una información que les sirve y que les sea de ayuda. Así es. Bueno, como siempre los invitamos, si les gustó el video, que puedan darle me gusta, a suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse de los próximos videos que vamos a estar realizando. Bueno, muchas gracias Florencia, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.